el fundamental es, sin lugar a duda, el instrumento constitutivo, ¿sí? Para el caso de una SRL, igual que para cualquier tipo de sociedad, y por eso Luis no se metió puntualmente en ponerse a redactar, pero hay millones de modelos de instrumentos constitutivos, que de hecho creo que incluso dentro de la página de la Inspección General de Justicia hay millones de modelos que pueden encontrarlo en la web, así que no nos vamos a meter en ese tema en puntual. Aparte que en realidad incluso la redacción, que era lo que yo les comentaba la otra vez, la puede hacer un escribano, la puede hacer un abogado, ¿sí? La cuestión acá es ver desde qué punto nos toca a nosotros. Y nos toca justamente en lo relativo a cláusula de capital. Como les decía, dentro yo busqué puse modelo de SRL. Paren que no. Les voy a compartir la pantalla. Puse en... Ahí. Puse en Google modelo SRL, es decir, es cualquier actividad que pueden hacer ustedes mismos y me salieron millones de opciones. Dentro de las opciones que podemos ver, a ver si ahí me está mostrando la pantalla, ¿ven? Sí, profesora. Sí, profe. Sí. Genial. Dentro del modelo que aparece, esto es uno de los tantos, como les digo, pero lo que me interesa es que veamos más o menos a grandes rasgos cuáles son las grandes partes de cualquier instrumento constitutivo. Fíjense que tenemos primero la parte relativa a la identificación de los socios, lugar y fecha, y de los socios en particular. ¿Se acuerdan que cuando el contador Rulfo les hablaba de esa primera entrevista inicial, dentro de la documentación o dentro de la información que uno debía relevar, era los datos, si estaban casados, si no estaban casados, el DNI, la profesión y demás, ¿sí? Todo eso se vuelca en esta primera parte inicial que lo que nosotros académicamente llamamos como identificación, ¿sí? Y después vienen un montón de estipulaciones que hacen a el contrato, propiamente dicho, que nosotros llamamos bases de organización. Y dentro de eso, ¿qué tenemos? La denominación y domicilio, la duración, el objeto que tiene que ser lícito y demás, y el capital, que es la cláusula en la cual nosotros nos vamos a centrar ahora, ¿sí? Y finalmente, abajo de todo, tenemos, acá dice, disposiciones transitorias. Dentro de las disposiciones transitorias, que en general va como una petición separada, se fijan determinadas cosas. La particularidad que tiene es que, justamente, como el mismo contrato dice que son transitorias, en realidad se pueden cambiar a futuro sin necesidad de cambiar todo el contrato en sí, ¿sí? Y dentro de eso tenemos la sede social, que ustedes saben que la diferencia entre domicilio y sede social es que el domicilio es la jurisdicción, ¿sí? Entonces, lo que se fija dentro del contrato, dentro de la base del contrato, es la jurisdicción sede de la empresa. Y siguen entrando. ¿Cómo me molesta que sean impuntuales? Perdón, Brenda, la próxima vez vamos a hacer como la última vez, vamos a compartir enlace y yo voy manejando la entrada de los alumnos que entren después. Dale. Bueno, en definitiva lo que les decía es, tenemos un domicilio y tenemos una sede social. El domicilio se fija en la base del contrato, que es algo que para poder modificar tiene que hacer toda una modificación contractual que lleva mayores tiempos y mayores costos, ¿sí? La jurisdicción va a ser, por ejemplo, Chaco, ¿sí? Resistencia Chaco. Ahora, la sede, vale decir, donde va a funcionar la empresa, que puede ser Monteagudo 520, se hace una petición separada que justamente con la particularidad es que si después la empresa decide cambiarse de lugar, no tiene que cambiar todo el contrato, sino que exclusivamente lo que hace es hacer una adenda a ese contrato que conlleva menos costo y menos tiempo para hacer esa modificación de la sede, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, muchas veces dentro de esa petición separada también se fija, en el caso de las SRL, los gerentes, que ustedes saben que el encargado de la administración va cambiando
periódicamente, entonces en general al primer gerente o al primer representante legal se lo fija ya en ese contrato en una petición separada, que después, mediante actas y demás, se puede o no ir modificando esa persona que cumpla esa responsabilidad, ¿sí? Eso a grandes rasgos para que veamos, que nos centremos en dónde estamos viendo cómo hacer para inscribir una sociedad, ¿sí? Y dentro de cómo inscribir esa sociedad tenemos la cláusula específica de capital, que es la que nosotros vamos a tratar ahora en nuestro ejercicio número 2. Bien, fíjense que el ejercicio número 2 nos habla justamente de la cláusula de capital, nos da unos ciertos datos de los socios, que justamente esto, en la parte de identificación de una sociedad, nos habla de la denominación, el domicilio, ¿sí? La duración, el cierre del ejercicio comercial, todos esos son datos que se vuelcan en el instrumento constitutivo. Y después nos habla de el capital y de los aportes, la forma en que cada uno de los socios aporta el capital. Y nos pide redactar la cláusula de capital y confeccionar el cuadro de suscripción e integración de capital. Yo preparé una somerísima parte teórica porque me interesa. Me caí. Ah. Sí, ya. ¿Me ven ahora, no? Está de vuelta. No. La conexión de internet no es de las mejores. Bueno, lo que les decía era que me interesa que veamos un poco de dónde nacen las obligaciones o las particularidades que tienen este capital. Nosotros vamos a hablar ahora de capital de SRL, pero en realidad aplica o sea, las particularidades de cada sociedad definen algunas cuestiones específicas en cuanto a determinada materia. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad el artículo 11 de la Ley General de Sociedades nos habla en términos genéricos de cuáles son los requisitos de... paren que quiero compartir porque les quería mostrar que decía la Ley General de Sociedades, nos habla de los requisitos generales de todo instrumento constitutivo independientemente del tipo societario, ¿sí? Eso nos habla el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que yo la tengo por acá abierta, que era lo que yo les había pedido que por favor lean, que yo me imagino igual que lo deben estar manejando por teoría. Fíjense que el artículo 11 nos habla del contenido del instrumento constitutivo y dentro de eso nos habla del nombre de estado civil, de la identificación de los socios, la razón social, la designación de un objeto, el capital social, ¿sí? Eso en principio para todo tipo societario, independientemente de si es SRL, sociedad anónima o demás. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos específicamente de las SRL, la Ley General de Sociedades nos habla de saben que quiero que lo puedan ver. Capaz que tengo abierto demasiadas cosas. Excelente. Bueno, en principio relativo a capital, tenemos que entender que hay dos momentos. Escucha, que esto está lento. El momento de... es que lo que pasa es que mi internet no sé qué le pasa que está tan lento. Pero a mi hermana también se le cayó hoy, me dijo el mediodía, así que se ve que hay algo en Fivertel que... Aunque ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces, respecto a esta cláusula de capital,
vemos lo que les dije, el tratamiento de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y me interesa que identifiquemos, en principio, dos momentos. El momento de la suscripción y el momento de la integración referida a este capital. Ustedes saben que el momento de la suscripción es el momento donde los socios se obligan a contraer una obligación, es decir, los socios dicen que van a aportar una determinada cantidad de capital, ¿sí? Y el artículo 149 de la Ley General de Sociedades, cuando nos habla de SRL, nos dice que el capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad, es decir, se debe suscribir 100% del capital. Ahora, el momento de la integración, que sería como un segundo momento, es la ejecución de la obligación asumida en la suscripción, vale decir, es el efectivo cumplimiento de esa obligación previa asumida durante la suscripción. Ahora, durante la... no, ¿por qué estoy en la misma? Ahí sería suscripción e integración. Sí, está mal escrito. Esto es integración, voy a cambiar ahora el coso. Esto es integración. La integración es la ejecución de la obligación asumida en la suscripción. ¿Sí? Está mal el archivo. Entonces, el primer momento es la suscripción, donde se contrae la obligación, y el segundo momento es la integración, donde se ejecuta esa obligación. ¿Y qué nos dice la Ley General de Sociedades? Que el momento, la integración va a depender según la naturaleza de los bienes que se aporten, porque se pueden aportar bienes en dinero, o se puede aportar en dinero o en especie, ¿sí? ¿Y por qué nos dice? Claro, sí, la tengo mal el archivo adentro. Bueno, eso lo cambio para cuando lo subo. Ahora, ¿qué pasa si aportamos en dinero? La Ley de Sociedades Generales nos dice que los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. Es decir, que si el socio se obligó durante la suscripción, dijo que iba a aportar 100.000 pesos, como mínimo en el momento de la integración tiene que aportar 25.000, ¿sí? Mínimamente el 25% de lo que se había obligado a aportar. Y que el saldo restante, vale decir, el otro 75%, tiene que aportarlo en un plazo no mayor a 2 años. Ahora, ¿cómo hacemos efectiva? La toqué. ¿Cómo hacemos efectiva ese aporte en dinero? Se puede hacer efectivo, mejor dicho, se puede demostrar, mejor dicho, se puede hacer efectivo mediante depósito en cuenta corriente o bien la entrega en efectivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo acreditamos o cómo acredita el socio que ha hecho esa integración en dinero? Si el depósito es en cuenta corriente, el depósito en cuenta corriente, acuérdense que es una sociedad que no existe, es una sociedad que está en formación y por lo tanto no existe un banco, no existe una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, ¿sí? Porque no es una persona jurídica legalmente constituida todavía. Entonces, ese aporte o ese depósito en cuenta corriente tiene que ser hecho en una cuenta corriente de titularidad del responsable legal, ¿sí? Del titular legal de la sociedad, que se acredita mediante una boleta de depósito bancario. Ahora, si el depósito es en efectivo, ¿qué hacemos? Se deja en el mismo instrumento legal, vale decir, en el mismo contrato constitutivo, se deja sentado, el escribano deja sentado que Pepito entrega en ese momento al representante legal 25.000 pesos, ¿sí? Entonces, es la forma de acreditar que esa integración se hizo en efectivo y que realmente se hizo mediante depósito en una cuenta o bien mediante la entrega y que se deja sentado en la escritura. En general se hace en la misma escritura para no pagar doble escrituración, pero se puede hacer mediante otra escritura aparte, ¿no? Que alguien certifique, vale decir, alguien que tenga fe pública, como lo es un escribano, que se hizo la entrega efectiva de ese dinero, ¿sí? Eso respecto a la integración en dinero en efectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando la integración es en especie? En especie vale decir en bienes muebles registrables, bienes muebles o inmuebles registrables o no. La Ley General de Sociedades nos dice que los aportes en especie deben integrarse totalmente, es decir, el 100%
y su valor se justifica conforme el artículo 51. Es decir, no se puede decir que vas a entregar un inmueble, no puedes obligarte a entregar un inmueble y no integrarlo en el mismo momento, sino que se tiene que integrar exactamente el mismo momento que se suscribe. Y por eso que la clase pasada, cuando hablábamos de esto, decíamos que en realidad lo que se hace en el caso de bienes registrables es hacerse una inscripción preventiva previa a nombre de la sociedad en formación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos dice este artículo 51 respecto a los aportes en especie? ¿Cómo se justifica este aporte? El artículo 51 nos dice que los aportes en especie se evalúan en la forma prevenida en el contrato o en su defecto según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. Es decir, acá entramos nosotros 100%, porque los evaluadores somos nosotros, ¿sí? Los aportes en especie se evalúan de alguna forma de acuerdo a los precios de plaza. Si son bienes muebles que en principio no son registrables, lo evaluamos. Bueno, hay distintas formas de evaluar, ¿no es cierto? O sea, podemos sacar, vamos a poner, de una revista relacionada, lo podemos sacar de el costo de reposición. Ustedes ya lo vieron o lo van a ver en auditoría, las distintas formas de evaluación, ¿sí? Pero acá lo importante es que esta es la función específica del contador dentro del contrato. Cuando se aportan dineros, se integran y se aportan bienes muebles, que no sean en dinero sino en especie, la función del contador es evaluar eso que después va a constituir el capital, ¿sí? En el caso específico de las SRL, ¿qué nos dice la Ley General de Sociedades? Que en las sociedades de responsabilidad limitada y las en comandita simple, para los aportes de los socios, se indicarán en el contrato los antecedentes y justificativos. Y acá quiero entrar un poquito, que es lo que quiero que veamos cuando hagamos la redacción de la cláusula. No es suficiente que se ponga en el contrato constitutivo, se aporta un rodado. No, porque acá no estamos, la ley nos dice que hay que identificar los bienes que se están aportando, ¿sí? Y entonces, identificar los bienes con la mayor cantidad de precisión posible. Un rodado marca tanto, dominio tanto, con tales características, colores, lo que se quiera, pero algo que sea identificable, ¿sí? No es suficiente decir bienes muebles. No, hay algo más específico que precisa o que nos obliga a indicar la Ley General de Sociedades, ¿sí? Bien, y finalmente, lo que quiero puntualizar en este caso es el tema de la responsabilidad. ¿Por qué interesa tanto el tema de la evaluación del capital? Porque el artículo 146 nos habla y nos dice que el capital se divide en cuotas, en principio, y que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben, ¿sí? Esto es lo que nosotros siempre hablamos, que la responsabilidad está limitada a lo que el socio integró o suscribió, ¿sí? Ahora, hay una excepción a esta limitación de la responsabilidad que le interesa a todo comerciante, porque justamente muchas veces se hacen unas sociedades justamente para que no vayan en contra de su patrimonio, ¿no es cierto? O sea, constituyen sociedades, que eran los que yo les hablaba de mi amiga la otra vez. ¿Por qué constituyó una sociedad con su marido? Constituyó una sociedad con su marido porque si el día de mañana vienen los acreedores que entran en quiebra, lo que sea, no van contra su casa, digamos, no se quedan en la lona, sino que justamente van contra los bienes de la sociedad y no los propios, ¿sí? Bueno, ahora bien, la misma ley... Profe, tengo una pregunta, disculpe, no sé si la podemos interrumpir. Sí, diga. Respecto a la evaluación que usted habla, que es responsabilidad en este caso de nosotros los contadores, digamos. ¿Es suficiente respecto a nuestra evaluación o la tiene que hacer algún tasador fiscal o pasar por algún registro? Porque, no sé, una duda, porque si depende de nosotros, nos podemos guiar por, en caso de un rodado, por alguna revista o por un inmueble, por alguna tasación. No sé si me explico. Sí, justo iba a llegar a eso, pero bueno, te respondo igual anticipadamente. En realidad, la ley dice que los socios
A ver, no, vamos con el coso y ahí te explico, y si no, volvemos a tu pregunta si es que no te satisface lo que te estoy por explicar. No, no hay ¿sí? ningún problema. Perdón, disculpa. Entonces, la regla general, en principio, es que se limita la responsabilidad. ¿Cuáles son las excepciones que la misma ley establece? Es decir, que la responsabilidad pasa a ser ilimitada y solidaria. O sea, no van los acreedores no van en contra del patrimonio exclusivamente de esa sociedad, sino también el patrimonio de los socios solidariamente. Esa responsabilidad pasa a ser ilimitada y solidaria en 3 situaciones. Una, en el momento de integración. ¿Qué nos dice el artículo 150? Que los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Vale decir que si un socio se obligó o suscribió y dice que va a entregar 100.000 pesos, pero integra únicamente 50.000, el resto de los socios son solidariamente responsables por los 50.000 restantes, ¿sí? Así que ojo al piojo, porque entonces los acreedores no solo pueden ir en contra de ese socio que integró de menos, sino que también pueden ir en contra del patrimonio del resto de los socios que forman parte de la sociedad, ¿sí? Eso es el primer caso. El segundo caso es en el caso de sobreevaluación. El artículo 150 nos dice que la sobreevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución o del aumento del capital hace solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo de 5 años. Es decir, en definitiva acá, lo que la ley intenta es proteger a los terceros contratantes, porque en definitiva, si yo digo que mi sociedad tiene un capital de 1.000.000 de pesos, pero en realidad tiene un capital de 100.000, eso, obviamente, a los acreedores les interesa saber con qué tipo de sociedad se están manejando, digamos, y si tienen solvencia primero. Y que, en ese caso, por esa sobreevaluación, hace solidaria e ilimitadamente responsable a todos los socios por esa sobreevaluación. Del mismo modo, la ley también nos dice que hace ilimitada y solidariamente responsable por la subvaluación, porque dice, en caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla, pueden decir que en realidad estaba mal valuado ese capital inicial por el plazo de 5 años. Y la impugnación no procede si la valuación se realizó judicialmente. Y ahí está lo que me estaba preguntando, no me acuerdo el compañero. Tenemos 2 formas de evaluar. Podemos evaluarla judicialmente mediante peritos, que sería como la forma más oficial de evaluar, ¿sí? Y entonces nadie podría impugnar esa evaluación en principio, o tiene principio de buena fe, se supone que no existe ni sobreevaluación ni subevaluación. Y después tenemos una forma de evaluar el capital que la disposición de la Inspección General de Justicia nos dice, en el caso de bienes muebles no registrables, con la certificación contable es suficiente. Ahora bien, en el caso de bienes muebles registrables, la disposición 33 nos dice que aparte es necesaria la evaluación de un perito. Vamos entonces a la disposición 33, que la tengo acá abierta también justamente para eso. Bueno, la disposición 33 nos habla de los distintos datos que necesitamos para inscribir justamente el íter constitutivo y demás que hablamos siempre. Y fíjense que cuando nos habla y nos dice que cuando el aporte es no dinerario, deberá presentar un inventario inicial, vale decir, acá estamos nosotros contadores, del aporte de cada socio, certificado, firmado por contador público, pasado por consejo, y si el aporte fuese un inmueble, rodados o cualquier bien registrable, debe contener evaluación por perito en la materia, con certificación pertinente, y se procede a la inscripción preventiva de los mismos en los registros respectivos. Vale decir entonces, la certificación contable en principio es suficiente para los bienes muebles no registrables. Para los bienes muebles registrables sería necesario adicionalmente algún tipo de evaluación por perito. Todo esto, no sé si ahí, no me acuerdo quién era que me estaba preguntando si Yo, profe, bárbaro, sí, entendí. ¿Te respondí? Sí, súper. Ahora, a lo que yo iba con todo esto y lo que me interesa que vayamos a ver es que justamente
¿por qué nos importa tanto, por qué les importa tanto la evaluación a los terceros? Porque en realidad la ley lo que está haciendo es darle garantía a los terceros contratantes y a los socios. A los terceros para asegurarse que no haya ni sobrevaluación ni subvaluación de un capital, es decir, que sepan exactamente con quién están contratando, y a los socios para limitar su responsabilidad, porque de lo contrario, la responsabilidad pasa a ser ilimitada y subsidiaria, ¿sí? Y entonces, acá venimos nosotros, que somos los genios de la evaluación, que con nuestra certificación contable ayudamos a darle certeza a los terceros y ayudamos de alguna forma también a darle respaldo a esa evaluación que hacen los socios de ese capital que están por suscribir e integrar. ¿Sí? ¿Se entendió acá o fue muy rápido? Sí. Profe, una consulta. Sí, Luis, ¿te escuchó? Vio que nosotros tenemos problemas con la inflación y que lo que hoy vale una cosa, mañana vale otra. ¿Se puede estipular o hacer el contrato constitutivo en dólares, por ejemplo, o tiene que ser sí o sí en pesos? En pesos, dice la ley. Sí o sí en pesos argentinos. Está, perfecto, gracias. Creo que eso, si mal no me equivoco, también está en el artículo 11, que lo chequeamos por las dudas, si es que me abre. Pero me parece que nace el artículo 11 también. Capital social deberá ser expresado en moneda argentina, ¿sí? Sí, es un problema, pero la realidad es que el capital se expresa siempre a su valor nominal, eso ustedes también lo van a ver o lo ven en una auditoría, que aun cuando ahora está admitida la parte de ajuste por inflación, el capital en los estados contables, por ejemplo, se expresan, se exponen, digamos, siempre a su valor nominal, vale decir, a su valor histórico, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Una acotación, profesora, con respecto a eso. En el caso de que sean dólares lo que aportó el socio, se toma como que sí se evalúa. Y a la evaluación a esa fecha, ¿no? Claro, sí, ahí se evalúa. Sí. Efectivo, pero en principio, bueno, la cuestión es que se exprese en moneda nacional, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Bien, entonces vamos al ejercicio propiamente dicho. Profesora, Fíjense que... ¿me permite un segundo? Sí, claro. Respecto de evaluaciones, quiero recordarles que cuando hablamos de inventario, cuando hablamos de peritos, cuando hablamos de certificación de valores, tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales que nos basamos en la resolución técnica 16 y 17, donde básicamente nos direcciona a cómo hay que proceder a la evaluación de cada uno de los bienes que en definitiva aportarán los socios. Porque si bien es cierto, la contadora habló de inmuebles, habló de rodados, también pueden incorporarse mercadería, por ejemplo, y en ese caso específico hay que seguir las resoluciones técnicas que están justamente indicadas para realizar una correcta evaluación de los bienes. Gracias, profesora. Genial. Sí, vale la aclaración. Nosotros nos regimos por normas contables profesionales, ¿sí? Así que obviamente que nosotros para evaluar aplicamos nuestras propias, las normas fijadas por consejo. Bueno, frente a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pide que redactemos la cláusula de capital de la sociedad, es decir, ese ápice, esa partecita del instrumento constitutivo, y nos pide que confeccionemos el cuadro de suscripción e integración del capital. Fíjense que es justamente este cuadro es uno de los anexos que fija como obligatorio la inspección de personas jurídicas, es decir, que ya existe en realidad un modelo de qué es lo que hay que presentar. Obviamente que después cada sociedad es distinta y entonces hay distintas formas de... O la información que contiene va a ser distinta. Ustedes se van a la página de la inspección de personas jurídicas y cuando se van, si les abre, no como a mí no me abre, digamos, pero si les abre, cuando habla de SRL, tenemos la guía de trámites, que es de lo que venimos hablando, ¿sí? De la 3318, y nos habla, y acá tenemos para descargar los requisitos que son justamente
estos modelos, digamos. Y dentro de esos modelos, uno es justamente esta cláusula de capital, que les quiero mostrar que todo esto que nosotros hablamos no es que se nos ocurra a nosotros y no es que no está disponible. Todo lo que nosotros hablamos están disponibles en la web y por ahí me interesa que ustedes, yo les muestro esta vez, pero me interesa que ustedes entren a la página, chequeen, investiguen un poco, a ver qué es lo que la Inspección de Personas Jurídicas, perdón, les proporciona. Obviamente siempre es mejor trabajar en base a los modelos, como decía el contador la clase pasada, porque eso le otorga agilidad al trámite y porque en general, obviamente, el personal de Inspección de Personas Jurídicas ya manejan esos modelos, ya dan cursos mucho más rápido y demás. Ni hablar que aparte nos ahorra tiempo a nosotros. Bueno, entonces el cuadro que nos está pidiendo justamente nuestro ejercicio es este modelo que está acá, que es el anexo 1, que nos separa entre la identificación de cada uno de los socios, el capital suscripto por cada uno de los socios, el capital integrado por cada uno de los socios. Nos habla también, no sé si se llega a ver ahí, pero nos habla también del plazo de integración del saldo no integrado, que es esto que nosotros habíamos dicho que en el caso de aportes en dinero podía ser hasta un plazo de 2 años. Y finalmente nos habla de la naturaleza del aporte, ¿sí? Entonces, lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio es que hagamos justamente este cuadrito y que después este cuadrito lo volquemos en el instrumento constitutivo. O al revés, no importa, pero la cuestión acá es que una cosa tiene que ir de la mano de la otra, digamos. Lo que dice la cláusula de capital es un claro ejemplo de lo que está expresado en términos numéricos en el cuadro de suscripción e integración de capital, ¿sí? Bien, entonces vamos directamente a nuestro ejercicio. Quiero empezar a cerrar las cosas porque si no se me lentifica mucho la máquina. Y nuestro ejercicio nos habla de un socio que se llama Pedro. En definitiva son 3 socios: socio Pedro, socio Juan y socio Luis. Pedro aporta un utilitario de marca Renault, modelo Master Furgón, fíjense que tenemos la mayor cantidad de detalle posible, y un efectivo por 300.000 pesos. Pero que solo en ese momento puede aportar el 50% y que el resto, vale decir 150.000 pesos, va a aportar dentro de los 6 meses. Y ya nos da como dato el ejercicio que el valor aproximado del automóvil 0 kilómetros es de 2 millones. Esto es, en definitiva, los efectos de darnos, bueno, de poder continuar con el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, nuestro socio Pedro García aporta un utilitario Master Furgón que está valuado en 2 millones, dijimos, en 2 millones de pesos, y también se compromete a aportar 300.000 pesos en efectivo. Ahora, obviamente, la integración, como habíamos dicho, de la camioneta, o no sé, un Master Furgón, una camioneta, entiendo yo, es al 100%, porque la Ley General de Sociedades no nos permite que no integre el 100% en el momento de la suscripción, y integra solamente el 50% de ese efectivo, vale decir que integra 150.000 de los 300 que se estaba obligando a integrar, ¿sí? Lo mismo respecto a Juan. A Juan dice que entrega un local comercial valuado en 1.500.000 y avalúo fiscal de 1.200.000. Impuesto inmobiliario año 2021. Y entrega 80.000 pesos en efectivos. Y acá está la primera alarma. ¿A qué valor lo integramos al patrimonio? ¿A 1.500.000 según tasación o 1.200.000 según impuesto inmobiliario? ¿Qué les parece? 1.200.000 puede ser. ¿Por qué? Para mí ¿Por sería qué? la tasación. Porque en general el impuesto inmobiliario queda atrasado o retrasado en el tiempo. Sin embargo, la evaluación es al valor de mercado de la fecha. Perfecto, y nosotros que habíamos dicho. Te escucho. No sé quién está hablando, perdón. El avalúo fiscal es una evaluación oficial, yo lo tomaría esa. Pero fíjense que nosotros la Ley General de Sociedades nos habla y nos dice que tiene que estar
valuado a precio corriente, valuado a precio actual primero, y que nos dice que los bienes inmuebles tienen que estar valuados, bienes inmuebles o bienes inmuebles registrables según tasación, ¿sí? Y encima, en este caso, la tasación es mayor que la evaluación fiscal. Distinto sería el caso que la evaluación, según la tasación, sea 1 millón y la evaluación fiscal sea 1.200.000, ahí sí, yo les digo, tomemos la fiscal. Pero en este caso, que encima la ley nos dice que tiene que ser por tasador, primero, y que encima le da mayor que el fiscal, que siempre, como dijo el compañero, están atrasados, porque en general son valores históricos, yo me inclino a decirles que hay que tomar el valor, lo más conveniente, digamos, sería tomar el valor de la evaluación, que justamente para eso fuiste un valuador que te haga, que te tase el inmueble, ¿se entiende? No sé si alguien no está muy de acuerdo con esta respuesta. Profe, yo tengo una consulta. Ahí, por ejemplo, o sea, con el criterio que dijo usted, sería el mayor de los dos valores, digamos. Pero si, por ejemplo, o sea, yo le digo por lo que dijo usted, pero si, por ejemplo, hay una diferencia no tan grave, por así decirlo, no tan abultada entre uno y otro, ahí igualmente me inclino por la tasación o por el valor de tasación o me inclino por el mayor de todas formas. Gracias. Yo me inclinaría primero por el valor de tasación, ¿sí? Las dos cosas son justificables eventualmente. Las dos cosas son justificables eventualmente, pero el valor de tasación tiene un mayor poder de esto que estábamos hablando, que una mayor certeza, digamos, que un tercero que conoce las particularidades de ese bien inmueble le dio un cierto valor. Acá empieza un poco criterio profesional, ¿no es cierto? Y cómo uno justifica una cosa o la otra. Yo me inclinaría siempre, en principio, por la evaluación del tasador. No creo que la evaluación del tasador sea nunca menor que la evaluación fiscal, digamos, porque los valores fiscales siempre, en general, están atrasados. Así que, en principio, y con el objetivo de asegurar la limitación de la responsabilidad que estábamos hablando, yo iría siempre por evaluación de tasador. Y hasta incluso entraría en juego, yo pondría en dudas o en tela de juicio la evaluación del tasador si le da menor que la fiscal, ¿sí? Hay algo ahí que no me estaría cerrando, digamos. Así que, en principio... listo. Profe, así que, bueno, sí. le hago una consulta. En el caso que usted está diciendo que tiene que ser una tasación por un tasador oficial, ¿eso tiene que ser en el caso de un inmueble, alguna inmobiliaria o algo que por escrito de esa tasación y nos quede como respaldo? Sí. Los tasadores tienen matrícula, sí, te piden eso. Profe, otra pregunta. ¿Influye en algo el valor del inmueble que sea más alto o más bajo, más allá de que va a dar más patrimonio a la sociedad? Pero en cuanto a impuestos que haya que pagar, ¿se afecta también que se esté tomando una tasación mayor? Es consulta nada más. Impuestos propiamente dicho, no, pero sí las tasas que se pagan para, corregime Luis si no estoy equivocada, pero me parece que las tasas que se pagan son en función al valor del capital. Para poder inscribir el instrumento constitutivo son el valor del capital, ¿o no? Sí, exactamente, profesora. Y permítanme decirles esto. Pónganse ustedes en el papel de socios. ¿Ustedes dejarían que la evaluación del bien que aporta esté por debajo del valor de plaza tal cual lo indica la normativa? Es una cuestión de lógica. Nunca los valores, si tenemos que elegir entre dos para formar el patrimonio de una sociedad, va a ser el menor. Por lo lógico, como dice la profesora Marín, siempre nos deberíamos inclinar por una cuestión profesional hacia el mayor valor expuesto, porque representa a su vez una autoseguridad de su integración y respecto de terceros también, por supuesto, frente a alguna contingencia que tenga esa misma sociedad. Y no se olviden que ustedes después encima certifican eso va acompañado.
de contador, así que ahí también entran ustedes a intervenir con su responsabilidad profesional, ¿sí? No es exclusivamente, obviamente que sí que es importante la responsabilidad de los socios, pero también entra en juego acá la responsabilidad del contador cual profesional, ¿sí? Pero además, por ejemplo, profesora, en el caso de que pase algo de un embargo o algo, yo tenía una propiedad que era 1 millón y la otra era 1,5 millones, la evaluación. La tasación va a ser siempre más baja, la evaluación fiscal siempre va a ser más baja. Yo prefiero que me incauten por 1,5 millones, entonces ya termino de cancelar mi deuda y no que me lo saquen por 1 millón, ¿no? Algo así. Por eso es conveniente poner tal vez el más alto. Sí, en realidad eso está bien, te embargan por 1,5 millones, pero después se vuelve a tasar, pasa por martillero, eso ya en cuestiones judiciales ya ni nos metemos porque eso ya la evaluación iría. Por eso es conveniente tal vez poner un importe mayor. El importe mayor es la tasación y la evaluación, ¿o no? En realidad el importe mayor porque es el valor de mercado, que es lo que la normativa nos está exigiendo, que se incluya por el valor de mercado. Y como estamos diciendo, en general, la evaluación fiscal siempre viene atrasada en relación al valor de mercado, porque la evaluación fiscal muchas veces ni la vuelven a hacer. Fíjense que cuántos de nosotros pagamos valores irrisorios de impuesto inmobiliario, digamos, pero porque las evaluaciones quedan históricas, ¿sí? Entonces, está bien, acá en el ejemplo pareciera que no es así porque 300.000 pesos en una propiedad no hay tanta diferencia. Tampoco existe una propiedad que valga 1,5 millones de pesos en este momento. Pero en general las evaluaciones fiscales quedan extremadamente atrasadas, ¿sí? Entonces la ley nos exige que sea valor de mercado y en general la evaluación fiscal no es el valor de mercado, ¿sí? Y aparte que para qué estamos, perdón, termino con esto, ¿para qué estamos recurriendo justamente a aquello que nos dice que limita la responsabilidad exclusivamente, que nos ayuda a los socios a limitar esa responsabilidad que es una evaluación y después encima no le damos artículo? O sea, no tiene sentido, digamos. Decime, no sé quién me estaba hablando. Yo, profe, igual mi consulta, o sea, sí, comparto lo que... a lo que voy a que era más fino y didáctico la pregunta, porque en la realidad yo sé que normalmente viene atrasado de evaluación fiscal, que siempre es más baja, que por lógica profesional aplicaríamos el de mercado, pero era más orientada a que, por ejemplo, en el parcial nos pase ese caso, digamos. Más a fines didácticos que a fines reales, fue mi pregunta, digamos. Por eso, más que nada, estamos... Gracias. A mis alumnos, no sé si sos mío o no sos mío, yo, en principio, no es solamente por fines didácticos, sino es lo que corresponde, es el valor de mercado, digamos. Pero si ustedes, y esto vale para cualquier tipo de pregunta relacionada con los parciales, si ustedes logran justificar acabadamente por qué eligen uno en vez del otro, la justificación yo la puedo tomar como válida. En este caso, no veo ninguna justificación posible de por qué tomaríamos el otro valor. Esa es la diferencia, digamos. En este caso, corresponde a valor de mercado y lo tenemos evaluado a valor de mercado, que encima es superior al valor fiscal, que en general está trazado, ¿sí? Entonces, en definitiva, no tiene asidero, no tiene sustento elegir una evaluación fiscal por encima de la evaluación dada por una persona experta en la materia, ¿sí? Así que, en realidad, en cualquier otro ámbito te diría que sí, que cualquiera de las dos podrían ser válidas si tenés justificativo suficiente. En este caso te digo que no, digamos, que correspondería, entre comillas. Lo que pasa es que no me gusta mucho la palabra correspondería porque yo quiero que ustedes piensen qué es lo que estamos haciendo, digamos. Acá estamos en práctica profesional y empieza a jugar el criterio profesional. Yo, Brenda Marín, contadora, no hago una certificación por 1.200.000 si la evaluación del perito dice 1.500.000. Porque también corren riesgo mi responsabilidad, amén de la responsabilidad de los socios, ¿sí? Y le explico a los socios qué tipo de consecuencias podría traer eventualmente, que era esto que veníamos viendo en la Ley General de Sociedades, que se subvalúe el capital, ¿sí? Y cómo le afecta a ellos la responsabilidad. ¿Se entiende? Ignacio, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, en este caso, el ejercicio, vamos a darle la solución como salomónica de que suscribe 1.500.000
y aporta por 1.500.000 porque era el 100%, y que del efectivo disponible, que eran los 80.000, también integra el 100%, ¿sí? Y finalmente, nuestro socio Luis García, que quiere entregar, mejor dicho, suscribe por 1.800.000, pero quiere integrar solo el 20% de la suscripción. Y acá el mismo ejercicio nos dice, ¿puede? ¿Qué les parece a ustedes? No es posible, profe, tiene que entregar el 25% mínimo. Muy bien, tiene que integrar el 25%. Entonces nosotros a Luis García le decimos que la Ley General de Sociedades no le permite integrar el 20%, o sea, los 360.000, sino que él tiene que de algún modo integrar el 25% que le vaya a pedir prestado a su abuela, a su tía y a quien quiera, ¿sí? Entonces, con esto nosotros, ¿qué hacemos? Integramos nuestro capital. Tenemos un capital suscripto de 5.680 pesos. Profe, y un capital... En este caso no ponemos nada, digamos, dejaríamos en blanco, hermano, en el ejercicio. ¿Cómo, perdón? En el caso de que dice que quiere integrarlo el 20%, no puede, entonces no ponemos nada y cerraríamos el ejercicio sin esa integración. No puede, vos le tenés que decir al socio que no puede integrar el 20%, que tiene que integrar el 25%, que el 25% son 450.000 pesos y no 360 como él está queriendo integrar, y que por lo tanto pide un préstamo al banco y que se consiga los 100.000 pesos de diferencia si es que quiere ser parte de la sociedad. Bien, perfecto. Bien, entonces en definitiva por suma tenemos un capital suscripto de 5.680.000 y una integración de 4.180.000, ¿sí? Esto sale todo por fórmula, yo no me voy a poner a darle las particularidades de cada caso, pero tenemos en especie, que es, en dinero, perdón, en efectivo, que suscriben 300.000 pesos Pedro García, 80.000 pesos Juan García y 1.800.000 Luis García, y que integran 680, que está dado por la suma de los 150 de Pedro, los 80 de Juan y los 450 de Luis, ¿sí? Y un capital en especie de suscripto, perdón, sí, que se están obligando a suscribir de 3.500.000 pesos y que obviamente, como la ley nos obliga a que integren el 100% en especie, el monto de la suscripción y de la integración es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Sí, alguien abrió su micrófono. ¿Alguna pregunta? No. Bien. La Ley General de Sociedades también, cuando nos habla de capital, ¿se acuerdan que yo les dije hoy, les dije a mis alumnos, pero les había dicho al resto también, que leamos la parte, el lápice relacionado con capital de las SRL, y que nos decía que era 149, capital, sociedad de responsabilidad limitada. Y fíjense, cuando nos habla la ley de sociedades comerciales del capital de las SRL, nos dice que las cuotas sociales tendrán un valor, tendrán todas igual valor, el que será de pesos 10 o sus múltiplos. Vale decir que cada cuota tiene que tener el valor de 10 pesos, de 100 pesos, de 1.000 pesos, de 10.000 pesos, de 100.000 pesos, ¿sí? Así se divide el capital social de una SRL. Entonces, en este caso, yo elegí, pero elegí este que puede ser otro, un valor nominal de 100.000 pesos. Podemos cambiar eso y decir que el valor nominal de la cuota puede ser de 1.000.000, puede ser, no, 1.000.000 no, porque no me dan los números, pero puede ser de 10.000 pesos y también es válido. Yo elegí este a modo de ejemplo, pero puede ser cualquier otro valor en la medida que cumpla el requisito que sean todas iguales y que sea múltiplo de 10, ¿sí? Y entonces, como mi valor nominal de las cuotas es de 100.000 pesos, hace que mi capital, que era de 5.680.000, habíamos dicho nosotros, ¿sí? Un capital de 5.680.000, dame un segundito, un capital de 5.680.000 dividido el valor de cada cuota hace que tengamos 56.800 cuotas de 100 pesos cada una. Decime, perdón.
No, era si podía poner un poco más de zoom a la hoja, porque se ve muy chiquito. Perdón, sí. Dale. ¿Ahí mejor? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Entonces, volvamos otra vez. Nosotros teníamos un capital suscripto de 5.680.000. Decidimos que el valor de cada cuota, y estamos trabajando dentro de los márgenes estipulados por la ley, va a tener un valor de 100.000 pesos y por lo tanto tenemos 56.800 cuotas de 100 pesos cada uno, ¿sí? Con todos estos datos que estamos acá sacando del planteo del ejercicio, en síntesis, fíjense que lo único que en definitiva decidimos fue nosotros, el tema de a qué valor integrar el local comercial y el tema de avisarle al socio que no puede entregar la cantidad de plata que él quiere, sino que tiene que entregar un poco más. Vamos a volcar todos estos datos en el anexo que nos pide la disposición 33 de la Inspección General de Justicia, ¿sí? Este es un modelo similar, nada más que yo lo cargué en Excel, lo dividí por cada uno de los socios, los datos también los sacamos del ejercicio, los datos del DNI y demás. Y entonces, vamos a Pedro García. Pedro García, habíamos dicho que suscribe, perdón, estamos en la parte de suscripción, suscribe 2.300.000 pesos. Y por lo tanto, decimos que 2.300.000 pesos dividido el valor nominal de 100 pesos hace que suscriba 23.000 cuotas, ¿sí? En general, y eso también lo establece la Ley General de Sociedades, pero podría llegar a ser incluido dentro del instrumento constitutivo, pero cada cuota equivale a un voto, ¿sí? Entonces, si tengo 23.000 cuotas, tengo 23.000 votos, que ¿para qué me sirven los votos a mí? ¿O para qué les sirven, mejor dicho, los votos a los socios? ¿Alguien sabe? Para la reunión de socios, profe. Para tomar decisiones. Para la asamblea. ¿Qué es la reunión de socios? ¿Asamblea? Estamos en una SRL. Sería el órgano de administración sería la gerencia. Pero sería, o sea, todas decisiones que se tomen bajo la SRL es una asamblea, una reunión de socios, ¿no es cierto? Perfecto. En base a esto, la cantidad de votos que tengan, en base a la cantidad de votos que tengan, se puede dar por aprobado las decisiones por el tema de las mayorías. Bien, perfecto. Así como dijo Juan, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Básicamente es esto, nosotros sabemos que toda sociedad se divide en 3 órganos. El órgano volitivo, que es el que toma las decisiones, que en este caso sería la reunión de socios. El órgano de administración, que es el que justamente administra, que en este caso de SRL sería un gerente. Y el órgano de fiscalización, que es el que controla toda esta actividad, ¿sí? En este caso, el órgano volitivo, que es la reunión de socios, está compuesto por estos 3 socios y cada uno de los socios tiene la cantidad de votos de acuerdo al capital que aportó. Entonces, hay algunas decisiones que requieren mayoría que, fíjense que muchas veces cuando son SRL de padres y de familia, que es lo que pasa muchas veces acá, el padre se reserva el 51% de los votos y el resto él le presta a los hijos y le da a los otros 49 para que ellos se sientan parte de la sociedad, pero que en definitiva no puedan decidir el 100%. Pero bueno, en definitiva, nos sirven los votos o les sirven a los socios los votos y a la sociedad para tomar decisiones, ¿sí? Perdón, profesora, nada más cierto que lo que acaba de decir. Es un ejemplo en el 99% de los casos de sociedades de familia. Sí, bueno, sí, obvio, siempre es así, ¿no es cierto? El padre define, se queda en definitiva con la última palabra. Bien, entonces, Pedro García dijimos que aporta, tiene 23.000 cuotas, que implican 23.000 votos en esa reunión de socios, que cada cuota tiene un valor nominal de 100.000 pesos, que era lo que habíamos fijado nosotros, que habíamos dicho que puede ser otro, y que por lo tanto el monto de capital suscritos son estas 23.000 cuotas
a valor nominal de 100 pesos, que son los 2.300.000. Ahora, bueno, esto lo vamos a sacar después, así que se los borro un ratito y ahora lo vemos. Lo mismo hacemos con respecto a Juan García y a Luis González, ¿sí? En el caso de Juan, tenemos que suscribe 1.580.000, que equivale a 15.800, que son 15.800 votos, valor nominal 100, y en el caso de Luis González, tiene 18.000 cuotas, que equivalen a 18.000 votos por el valor nominal de 100, ¿sí? Y entonces, nuestro monto del capital suscripto son los 5.680, que era lo que nosotros habíamos sacado en nuestro cuadrito de acá abajo, ¿sí? 5.680.000. Bien. Ahora, ¿alguna preguntita hasta acá? Porque no quiero ir más rápido si no entendieron esta parte. ¿Se entiende, profe? Genial. Bueno, entonces, este capital de 5.680.000 tenemos un porcentaje de participación de cada uno de los socios que nos pide la disposición general 33 que identifiquemos. ¿Y cómo determinamos ese porcentaje? Fácil, los 2.300.000, ¿cuánto es el capital total? Los 2.300.000 significan el 40% del capital, el 1.580.000 el 28% y el 1.800.000 los 5.680.000, ¿sí? A ustedes, genios de la matemática, no me voy a poner a explicarle, pero rateo. Bien. Y la segunda parte de este cuadrito que nos pide es el monto del capital integrado. También lo sacamos exactamente de la misma forma como habíamos sacado hoy. En el caso de Juan, teníamos que integrar a los 2.150.000. En el caso de Pedro, creo que era no, el primero era Pedro, el segundo era Juan, 1.580.000, y el tercero aportaba los 450, que era lo que nosotros le habíamos obligado a integrar, ¿sí? Y nos pide el porcentaje del capital integrado. Fíjense que en este caso, el primer socio, que era Pedro García, si bien se había obligado a integrar, mejor dicho, suscribió un capital de 2.300.000, integró solamente 2.150.000. Y por lo tanto, integró solamente el 93% de esos 2.300.000. Vale decir, le resta integrar un 7% de esa obligación primigeniamente constituida, ¿sí? ¿Cómo saco esto? El monto del capital integrado por ese socio dividido por lo que se había obligado, vale decir, por el monto capital suscripto, ¿sí? Lo mismo para cada uno del resto. Fíjense que para el caso de Juan, creo que era este, sí, para el caso de Juan, él sí había suscripto e integrado la misma cantidad, vale decir que se integró el 100% del capital, ¿sí? Y para el último socio, que parece que era el más pobretón de todos, nosotros le habíamos obligado a integrar el 25%, que fue lo que integró. Y como último dato, nos pide la disposición 33, que determinemos el plazo en el que los socios se obligan a integrar el saldo restante. En el caso del primero, había dicho que lo iba a entregar en un plazo de 6 meses. En el caso del segundo, no tenemos nada porque ya integró el 100%. Y en el caso del último socio, se había obligado, de acuerdo al planteo, a integrar el resto dentro de un plazo de 2 años, que es el tope máximo que establece la ley que puede integrar, ¿sí? Y finalmente nos dice la naturaleza, nos pide que identifiquemos la naturaleza del aporte, que en el caso de los dos primeros eran dinero y en especie. El primero, aparte de plata, estaba entregando un rodado, el segundo era un inmueble y efectivo, y el último, finalmente, exclusivamente dinero en efectivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Y me interesa que me hagan todas las preguntas porque yo les voy a responder antes de que ustedes me pregunten si se toma esto en el parcial a veces. Así que si hay alguna pregunta de... Ajá. ¿Sí? $50 millones del tope, no sé, la verdad no tengo la verdad en la cabeza. En principio es reunión de socios, el órgano volitivo de las SRL es reunión de socios, asambleas de acción o asamblea de socios, no sé si le querés llamar así, pero asambleas de accionistas son las de SA, ¿sí? Porque bueno. Sí.
del SSA. Bueno, yo te invito a hacerle esta misma pregunta al contador Taca a las 7:30, que él es el que más sabe de sociedades de nosotros. Pero creo que sí, digamos, que está bien en lo que estás diciendo, pero te invito a decirle y después me contás la clase que viene a ver cuál fue la respuesta de Víctor. Profe. ¿Sí? Profe, en el artículo 159 de la Ley General de Sociedades se habla de asambleas dentro de las SRL. ¿Dónde dice asamblea? Perdón, porque no estoy viendo. Ah, acá abajo. Acá dice lo que dice el compañero, claro. En las asambleas que tienen mayor a un capital estipulado, este capital va variando, va variando generalmente, así que no es algo tan fijo. Pero en principio las resoluciones sociales, o sea, el órgano volitivo es la reunión de socios, excepto este caso que era el mismo que nombraba tu compañero, sí. Que si le querés preguntar a Víctor también, después me desperrás a mí. Profe, ¿Alguien más? En el contrato constitutivo, cuando quedan debiendo, cuando se comprometieron a aportar dinero y quedan debiendo, en el mismo contrato constitutivo se tiene que fijar. Suscripción e integración, hablemos con propiedad, porque ya sos un contador. Se suscribe determinada cantidad, se integra el 25%, resta el 75% restante, y en el contrato constitutivo tiene que decir la fecha en que va a aportar ese dinero, digamos, o no. Sí, se deja estipulado dentro de la cláusula de capital en qué plazo, que obviamente no puede ser mayor a 2 años, el socio se obliga a aportar. Ahora vamos justamente a la redacción de la cláusula de capital, pero sí, se deja estipulado dentro del contrato. Listo, gracias. ¿Algo más, chicos? Bien. Y siguiendo la pregunta del compañero, ahora vamos, una vez que terminamos de armar nuestro cuadrito de acuerdo a la disposición 33, nos vamos a la redacción de la cláusula de capital. Como les dije, hoy hay millones de redacciones posibles. Yo les traje una sola que después pueden ir adaptándola. Creo que la parte importante es asegurarse que cumpla con los requisitos establecido en la Ley General de Sociedades, que en principio dice que tiene que estar dividido por socios, se tiene que identificar la cantidad de cuotas y hablábamos también que tiene que ser con el mayor grado de especificidad posible, ¿sí? O sea, dar las características de individualizar los bienes en la medida que esto sea posible. Entonces, con esto en vista, fíjense, en este caso es un modelo de una cláusula de capital que dice, cláusula segunda, el capital social será de cuántas cuotas, de cuántos pesos, será de 5.680.000, es decir, acá estamos hablando primero de la suscripción del capital total. Entonces el capital social será de 5.680.000 divididos en, habíamos calculado nosotros 56.800 cuotas, partes de valor nominal 100 pesos, ¿sí? Y en este acto los socios suscriben e integran el capital de la siguiente manera. Fíjense que justamente estamos siguiendo los lineamientos de la cláusula de capital estipulado por la Ley General de Sociedades, que dice, ¿dónde estaba? Bueno, no importa, lo perdí, pero bueno, tiene que estar especificado, ¿sí? Ya en el artículo 11. Bien. Entonces, socio Pedro García suscribe ¿cuántas cuotas? Esto es básicamente una redacción de lo que estábamos hablando recién y en nuestro cuadrito. El socio Pedro suscribe 23.000 cuotas, que eran las que habíamos sacado acá arriba, equivalentes a el 40% del capital suscripto, que integra de la siguiente manera, el 40% del capital suscripto, ¿sí?
Entonces, ¿cómo integra este socio ese 40% del capital suscrito? Sí, integra de la siguiente manera: 20.000 cuotas mediante el aporte de un utilitario, máster, marca, furgón, año, dominio, lo que sea que ayude a identificar el bien, ¿sí? Entonces, que está evaluado en 2 millones de pesos, ¿según qué? Según informe el inventario inicial del contador, que era esto lo que nosotros viene a respaldar, en definitiva, el informe del inventario inicial del contador, esta evaluación que estamos haciendo del capital inicial, ¿sí? Y también aporta 1.500.000 cuotas mediante dinero en efectivo por un total de pesos, 150.000, perdón, que acredita mediante depósito en cuenta corriente a nombre de quién. ¿A nombre de quién tiene que estar la cuenta corriente? ¿El responsable legal? El responsable legal, perfecto, ¿sí? En este caso, el socio optó por depositarle directamente al responsable legal, ¿sí? Y entonces, en el mismo instrumento constitutivo se deja sentado que se hizo un depósito en este caso hacemos así nomás, pero en tal cuenta, con CBU, número de cuenta, banco, ¿sí? Lo mismo, la mayor cantidad de especificación posible. Y esto era lo que preguntaba el compañero hoy, y se tiene que dejar sentado en el mismo contrato de instrumento constitutivo el plazo por el cual él se obliga a integrar el saldo restante. En este caso dice, comprometiéndose a integrar el saldo restante en un plazo de 6 meses contados a partir de ¿cuándo? ¿Qué les parece? La fecha que se hace el contrato. ¿Está bien? Sí, la fecha en realidad, de inscripción, sí, de la sociedad, porque no es la fecha de que se hace el contrato, sino la fecha, porque el contrato yo lo puedo hacer el 10 de abril. La importancia es la fecha de inscripción en el contrato, que es lo que me da fecha cierta, es la fecha que me da el Registro Público de Comercio, o Inspección de Persona Jurídica, dándole certeza a la existencia de esa sociedad, ¿sí? Entonces, en general, lo que se hace es que se obligan a partir de la fecha de inscripción del contrato. ¿Sí? El resto es todo muy en similar sintonía, así que no quiero entrar en mayores detalles porque no tenemos tanto tiempo. Fíjense, Juan García suscribe 15.800 cuotas, equivalente al 28% del capital suscripto, que integra de la siguiente manera: un local comercial por 1.500.000, que está evaluado en informe inventario inicial del contador, y 800 cuotas mediante dinero efectivo, 80.000 pesos, ¿sí? Que acredita mediante, y en este caso yo le puse entrega en este acto a el socio gerente, ¿sí? Suponiendo que ha optado acá en entregar en efectivo y que por lo tanto en el mismo instrumento constitutivo se deja sentado que el socio está entregando el dinero, y entonces la autoridad certificante certifica la entrega de ese dinero en efectivo, ¿sí? Y lo mismo respecto a Luis García, cuánto integra la cantidad de cuotas y se compromete a integrar el saldo restante, en este caso en un plazo de 2 años, también a partir de la fecha de inscripción en IPG y Registro Público de Comercio, ¿sí? Más allá de cualquier cosa, esta redacción puede ir variando, ustedes van a encontrar 18.000 modelos, todos son válidos. Lo que me interesa es que queden claros, que se tiene que dejar sentado el importe del capital suscripto en pesos y en cantidad de cuotas, y dejar sentado el valor nominal de cada una de esas cuotas. Acá también, en general, por ahí se dice que cada cuota aparte equivale a un voto, por ejemplo. La mayoría de los contratos también dicen que en este caso el modelo que yo agarré no decía, pero en general lo dicen, no lo pueden decir posterior. Y es importante dividir en cada socio, dejar exactamente sentado cuánto suscribe y cuánto integra, y lo que integra de qué forma. Y el saldo, si existiere, decir en qué plazo van a, esa es mi perra, porque africano así, en qué plazo se obliga el socio a integrar el saldo restante en el caso que hubiera, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta de esto. Esto es redacción, como les digo, pueden encontrar, entran y ponen en Google contrato social y hay, pero
todos los modelos que se les ocurran, ¿sí? Me interesa nomás que entiendan que una cosa tiene que ir de la mano de otra, porque por ahí hacen un excelente cuadro de integración y de suscripción de capital, y después eso no se traduce en lo que ponen en el contrato, y entonces eso no vale, digamos, no es correcto. Si esto sucediera en la vida real, la inspección de personas jurídicas no te inscribe en una sociedad así, digamos, porque no condice el anexo con... Después vamos a entrar con la parte de ejercicio, me interesa más que puntualicemos en esto. Nada, que eventualmente si el trabajo es redacción de cláusula de capital y confección de anexo, que una cosa tiene que ir de la mano de la otra, ¿sí? Que no son cosas ajenas, sino que el cuadro de suscripción se entiende que el cuadro emana del contrato social, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que no sea si tienen que hacer la tarea o no tienen que hacer la tarea? Bien. Finalmente, el último párrafo de nuestro ejercicio dice: elabore informe del contador sobre aportes de los socios, aportes en especie, explique los trámites necesarios para que tales bienes formen parte de la sociedad. Del mismo modo como existen 200.000 modelos para los contratos sociales, existen 200.000 modelos para certificación de patrimonio inicial. Yo lo bajé al que está en el modelo de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pueden tomar cualquier otro que también va a ser válido, y solamente quiero que vean qué es una certificación contable y qué es lo que estamos, qué es lo que expresamos en la certificación contable. Si es que me abre. Bueno, no me estaría abriendo. A ver ahí. Ahí está, certificación contable. Fíjense, la certificación contable se hace el contador a los socios en formación de la sociedad. Profe, disculpe, no estaba compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Ah, creí que lo estaba compartiendo. No lo vemos. Se ve que se me fue para atrás. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven ahí o no? Sí. Sí. Ahora sí, bien. Entonces, la certificación contable sobre el inventario inicial constituido, fíjense que está dirigido a los socios de una sociedad en formación. Es importante eso porque en definitiva la sociedad aún todavía no existe. Y acá, primero explicamos el alcance de las certificaciones, es decir, explicamos nuestro trabajo, y acá es donde lo que hablaba Luis es importante, y decimos que la evaluación se hace de acuerdo a la resolución técnica de la FAPSE, ¿sí? La forma de evaluar los bienes. También detallamos aquello que es objeto de la certificación, que es el inventario inicial constituido en tal fecha, emitidos por tales socios, la actividad se hace un detalle chiquito de la sociedad, ¿sí? La preparación y emisión de la información adjunta es una responsabilidad exclusiva de los socios. Eso también es importante porque en realidad las responsabilidades de los socios nosotros certificamos de acuerdo, lo que hacemos es contrastar lo que ellos nos dicen que van a aportar con la documentación de respaldo. Y entonces ahí detallamos en alcance específico de la tarea la documentación que hace de respaldo a esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en el caso del bien inmueble, decimos que el bien inmueble tasado en 1.500.000 pesos de acuerdo a tasación del perito o de tal inmobiliaria que tengo a la vista, en original, ¿sí? Y todo eso vamos guardando después dentro de nuestra documentación de respaldo. Y finalmente, lo que decimos es que certificamos que las partidas que integran ese patrimonio inicial se condicen con la documentación que nosotros analizamos, ¿sí?
eso se firma, va a consejo, se sacan un par de unas copias, y esa copia certificada, que si mal no recuerdo se presentan 2 ejemplares, está dentro de la documentación necesaria fijada por Inspección General de Personas Jurídicas como requisito indispensable para inscribir una sociedad. Finalmente, me queda decirles una sola cosa que me interesa. Nos decía acá, explique los trámites necesarios para que tales bienes formen parte de la sociedad, ¿sí? En el caso, volvemos otra vez porque quiero que les queden claro, en el caso de que sean bienes muebles no registrables, la certificación es suficiente, pero en el caso de que sean bienes muebles registrables, aparte de la certificación, es necesario la inscripción previa en el registro preventivo, que era lo que ya habíamos hablado en la clase pasada, inscriben previamente a nombre de la sociedad en formación, ¿sí? No sé si Luis, vos querías decir algo, perdón, te corté. No, profesora, que entendí muy bien su clase, solamente eso. Bien, chicos, alguna pregunta? Profe, en el caso de inmuebles, inscripción, ¿cómo dijo? Inscripción preventiva a nombre de la sociedad en formación. Se inscribe en el registro, en el RPI, Registro de Propiedad Inmueble, se inscribe diciendo que este inmueble, que ahora está a nombre de Brenda Marín, ella aporta o lo va a aportar a la sociedad en formación Cachito SRL, ¿sí? Y entonces lo que hace el RPI es certificarte, esto que habíamos hablado en la clase pasada, es certificar que ese bien sea de propiedad de Brenda Marín, que no esté embargado o inhibido de alguna forma, y que efectivamente lo pueda aportar como parte del capital. Perdón, me caí otra vez, pero bueno, eso en realidad era todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, le quiero hacer una consulta sobre los aportes dinerarios. Sí. Puede ser que en la redacción del contrato se ponga que el aporte en efectivo se deposita en la cuenta corriente del responsable legal, o también con escribano certifique y se le entrega el efectivo al responsable legal, ¿no es cierto? Claro, estas son las dos opciones. Y no hay otra opción que puede ser que deposite en una cuenta en el Banco del Chaco del EGJ. No. Porque ¿no? De la IGJ, o sea, que se hacía el depósito en una cuenta a nombre de la IGJ y que con ese boleta de depósito se certificaba también así. No, lo puedes hacer como depósito judicial, ¿sí? Tú podrías hacerlo, pero no tiene sentido. Se supone que hay buena gente, los socios, para que hagas un depósito judicial. Pero, la inspección de personas jurídicas, no. Sí, no, hay una cuenta en el Banco del Chaco que es a nombre de la IGJ. ¿Eso sería el depósito judicial? No, el depósito judicial es abrir un expediente judicial y hacer un depósito, embargo, en una cuenta judicial. Eso se podría hacer, digamos, pero no tiene sentido porque son costos. Tiempo y costo, digamos. Pero no, a nombre de depósito a nombre de inspección personas jurídicas, no, porque la inspección de personas jurídicas no cumple ningún labor, digamos, los aportes son entre los socios, digamos. No es un ente recaudador por excelencia. Claro, no sé de dónde lo leíste a eso, digamos. Había leído una resolución de la Vos lo que leíste, porque lo que dice el apartado 17 de la resolución 33, si es la que vos estás diciendo, que dice, al efecto deberá acompañar en original y 2 fotocopias certificadas correspondientes a la boleta del depósito realizado en el Banco Provincia, que sería el Banco del Chaco, a nombre de la Sociedad de Aportes Dinerarios. Eso habrás leído. Supongo. Eso.
Sí, pero no a nombre de inspección de personas jurídicas, a nombre del socio gerente, digamos. Claro, exacto. En realidad, en ese caso, claro, en ese caso que se haga de esa manera el aporte a una redacción especial en el contrato. Perdón, se me corta. ¿En el caso de qué? De que se haga así esa manera el aporte tiene redacción especial en el contrato. Si vas a hacer el depósito en una cuenta corriente del titular legal, ¿me estás hablando? Claro. Sí, eso era justamente lo que estábamos viendo recién en la redacción. Se deja sentado cómo se acredita el depósito en efectivo. Ya sé, mejor dicho, la entrega o la suscripción, la integración del capital suscripto en efectivo. Ya sea, dejar sentado en el mismo instrumento legal, que se hizo un depósito en cuenta corriente número tanto a nombre de tal persona, o que se hace la entrega en efectivo en ese mismo momento, que ahí entonces el escribano está certificando que estás dándole la plata, digamos. ¿Sí? Pero sí, en cualquier caso se deja sentado en el momento. Bien. Perdón, profesora, permítame aclarar esto. Estamos hablando de dos momentos diferentes. En el primero se hace el depósito a nombre del representante legal y es muy probable y casi seguro que una vez que se acepte la constitución de la sociedad, que se la dé por inscripta, entonces ahí el representante legal abre una cuenta en cualquier institución bancaria que los socios resuelvan, por eso la cantidad de votos, por eso la necesidad de la reunión para determinarlo, y entonces se hace la transferencia. Pero son dos momentos diferentes. Previo a la aceptación de la inscripción y habilitación de la sociedad como tal, a la cuenta del representante legal. Y a posteriori, sí puede tener la sociedad sus cuentas respectivas en cualquier institución bancaria. Claro, está bien. Bien, vale la aclaración. No sé si otra pregunta más que tengan. No. Bien, entonces nos vemos el martes que viene con la clase de que empezamos con la parte de laboral, que la va a dar el contador Rulfo, y en breve pasamos entonces el link. ¿Te parece, Luis? Sí, por supuesto, contadora. No sé si lo querés hablar. ¿Va a ¿Sí? subir la solución del práctico? No. Ah, bien, bien, gracias. Ah, y ahí está también la pregunta que no sé quién me hacía, está bien, ¿vale? Que me decía no sé quién si era obligatorio. No es de ningún modo obligatorio que lo presenten, por lo menos no para mí, pero yo les voy a habilitar un lugar en el aula virtual para que hagan entregas de trabajos. Los que sí les pido, por favor, que identifiquen con nombre y apellido para aquel que está interesado en hacerlo, y entonces yo le hago la devolución respectiva, ¿sí? Pero no es obligatorio, no sé, Carballo debe ser tuyo, igual Luis me parece. Así es, yo voy a terminar de armar mi lugar para que también, si el que quiere presentarlo, pueda tener la devolución correspondiente. Perfecto, pero bueno, no es obligatorio, digamos. Y en realidad mi objetivo es no subirle, pueden hacerme todas las preguntas que quieran, pero no quiero que suban porque me interesa que ustedes lo hagan, digamos. En base a esto que estuvimos hablando, que de hecho está acá grabado, así que bueno, cualquier consulta, acá estoy yo, acá está el profesor. Pregunto a cualquiera de los dos profesores, eso de los ejercicios que van resolviendo y no subirlo, ¿es una base, una constante todo el cuatrimestre para ver si tomo apunte de otra forma o cómo hacer, digamos, porque después como yo tengo acceso, por ahí yo estoy más escuchando lo que usted dice como para incorporar más la información y no estoy dando tanto énfasis en el Excel, por así decirlo. Pero ¿siempre va a ser así todo el cuatrimestre o por este ejercicio nomás es para ver cómo llevar adelante? Por eso nada más. Y en principio la idea sería no subirlos, ¿sí? Porque mi intención personal es que hagan ustedes en sus casas, digamos, aprovechemos la virtualidad como viene y aprovechemos que ustedes pueden apropiarse de su propio aprendizaje y entonces pueden
acompañar esto desde sus casas de la forma como corresponde, ¿no? Ustedes hagan los ejercicios. Acá se explica, pero en realidad el ejercicio va para ustedes. Así que no, van a estar grabadas las clases, excepto algún ejercicio que sea como muy engorroso, algunos modelos que podamos subir, pero no la solución específica. Bueno, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Quiero que quede claro que comparto totalmente la posición de la contadora. Tampoco voy a subir las soluciones. Profe, buenas tardes. Yo soy alumno del profesor Rulfo y en la sección de él no está la clase la clase pasada grabada. No, aún no está. Ni bien pueda hacerlo, la vas a tener, que supongo será entre hoy o mañana, Alex. Dale, muchas gracias, profe. De nada. Yo subí en mi sección, pero ahora vamos a armarle al contador su sección y ahí yo les publico esa clase grabada de ayer. Y bueno, y esta también les voy a subir. Dale, gracias. Tengo una pregunta, profesora, para usted. Sí, Ramón, decime. Nosotros en el ejercicio práctico 1 habíamos visto el trámite de reserva de denominación social. Mi pregunta específica es si yo, por ejemplo, que soy de Corrientes, me baso en lo que establece acá la Inspección General de Justicia, que está de la mano con el Registro Público de Comercio acá, como pasos para hacer la reserva de denominación social. O sea, si al resolver el práctico me baso en la secuencia que establece acá nuestra provincia o en los pasos a seguir que vimos con el contador Rulfo, que está establecido en la página del Chaco y que es más fácil completar virtualmente hasta llegar a la reserva. Las dos son válidas, Ramón. Las dos son válidas. Pero en realidad el trámite es exactamente el mismo. La diferencia es que uno se hace por plataforma virtual y el otro se hace en papel, pero el trámite es exactamente el mismo. Se pide, igual se hace reserva de 3, igual el primer nombre, después van al segundo y después van al tercero, igual sale una resolución dictando, definiéndote qué nombre podés elegir. O sea, el trámite es el mismo, con la única diferencia que una cosa se hace vía plataforma virtual y la otra sigue haciendo en papeles porque Corriente está un poco más atrasado, pero en realidad el trámite es el mismo, digamos. Pero cualquiera de los dos es válido si es que vos después eventualmente en tu examen querés dejar aclarado que se hace virtual, está bien, digamos, es válido, y si querés dejarlo de la otra forma también. Bien, ¿algo más, chicos, o damos por terminado la clase? Damos por terminado la clase. Bueno, espero que les sirva, la subo en breve, no creo hoy porque tarda, pero probablemente mañana. ¿Nos vemos, Luis? Sí, quedamos en contacto. Necesito conversar con usted un minuto, profesora. Dale, hacemos otro. Sí. Chao, chicos, nos vemos.